Mañana le damos la bienvenida a Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, quien nos viene a hablar, entre otros temas, del etiquetado, del Tratado de Libre Comercio y de este con el que entramos. Querido Gustavo, Jorge, qué gusto bienvenido, saludarte. gracias por madrugar. No, gracias por la invitación. Vamos a entrar al tema, ¿no? ¿Qué INE necesita el país? El INE es una institución fundamental para garantizar la permanencia de la democracia en México. México tiene hoy una democracia electoral madura, a prueba de todos, reconocida por todos, y es fundamental que en este proceso de renovación de 4 de sus consejeros se cumplan escrupulosamente los requisitos legales que nos aseguren que tengamos un árbitro competente e imparcial. ¿Hoy en riesgo? Hoy en riesgo, sobre todo porque ha habido continuos ataques fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo Federal que ponen en duda la imparcialidad de la conducción de la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el INE. Déjame señalar que en este proceso de selección de los 4 consejeros creo que hay que reconocer el gran trabajo que realizó, por un lado, la Cámara de Diputados en la designación de 3 miembros del comité de selección que va, digamos, a nominar a los candidatos a consejeros. También reconocer el gran trabajo que realizó el INAI en la designación y sí señalar la gran preocupación porque de forma y de fondo las designaciones que hizo el día de ayer, después de estos reversazos, la CNDH, claramente son desafortunados. Ojalá que ahora que la Cámara de Diputados tiene que revisar la idoneidad de las propuestas, se haga una valoración a fondo de tal manera que aunque es autónoma la CNDH en la propuesta, esta tiene que cumplir requisitos legales. ¿Quién y por qué le está metiendo mano al INE? Pues mira, a pesar de que hay muestras palpables de que el INE le ha cumplido sobradamente al país, hay toda una corriente fundamentalmente ligada al grupo político del presidente que ha venido haciendo señalamientos sobre este órgano. Nosotros pensamos que el INE le ha cumplido bien al país, tenemos que preservar un árbitro confiable y el INE no hay duda sí lo es hoy para México. Vamos al tema del etiquetado que ha causado mucha controversia, polémica, en algunos empresarios disgusto. ¿De qué se trata esto del etiquetado? ¿Qué hay detrás de este etiquetado? Bueno, empiezo señalando, Jorge, que en la Coparmex estamos absolutamente a favor de que el gobierno federal busque medidas para atajar esta, digamos, prácticamente epidemia del sobrepeso, de la obesidad. No hay duda que se tienen que tomar medidas de política pública y ciertamente en el mundo hay una tendencia para que el etiquetado sea uno de los vehículos, no el único, que ayude a frenar esta tendencia. Sin embargo, digamos, el resultado final, la norma oficial tal como fue aprobada, no dejó satisfechos prácticamente a nadie. Se piensa en muchas empresas que hay tal nivel de agudeza, tal nivel, digamos, de ser extremo en los términos del etiquetado que puede afectar, digamos, el libre consumo de los productos. Nosotros lo que esperamos es que no se trate de anclar en esto el etiquetado, toda una campaña que realmente se tiene que hacer desde el gobierno federal para inducir y generar mejores conductas de salud pública. ¿Cómo llegar al equilibrio para que sí esté el etiquetado, pero esté de manera correcta? Tendría que haber una reconsideración y que algunos temas extremos, son cuestiones bastante técnicas que se incluyen en la norma, puedan ser reconsiderados. Nosotros estamos a favor de que haya un etiquetado, que los consumidores tengan elementos de juicio. Nos parece que la norma tal como se aprobó es demasiado rigurosa y ya hay muchas voces, no solamente en México, sino también en el extranjero, que están analizando si esto no implica de alguna manera una barrera incluso al comercio internacional. Correcto. ¿Es el pretexto entonces la obesidad o descubren que hay algo más? Pues es lo que se ha argumentado públicamente, sobre todo por la Secretaría de Salud, para justificar el hecho de tener una norma oficial tan severa en esta materia. Correcto. Vamos al tema del coronavirus. Está un barco hoy atracado, anclado muy cerca de las costas mexicanas, con la posibilidad de que, bueno, pues pudiera venir alguna persona contagiada. Está aparentemente descartado. Pero esto es un tema que ya está afectando, por lo menos en las costas del Pacífico, Manzanillo, el puerto, pues han dejado de llegar barcos de Asia. Y sin embargo, la comida y los insumos están en la mesa de los mexicanos. Cosas que no se dicen. ¿Qué es lo que le pasa al sector empresarial cuando llegara o si entrara el coronavirus a nuestro país? Hay que reconocer, Jorge, que es una realidad mundial, es un tema que nos supera como país. Hay que tomar todas las medidas posibles para evitar que tengamos un brote de manera descontrolada en el país. Lo que tenemos, me parece, que pedirles a las autoridades sanitarias que no haya ninguna medida responsable que no deje de tomarse y sobre todo que haya una gran transparencia con los mexicanos. Ni queremos que haya un escándalo, pero tampoco que se oculte ninguna información. En este caso, no podemos vulnerar el turismo. Quiero pensar que las autoridades sanitarias que permitieron que este barco atracara en Cozumel han cuidado con los protocolos internacionales que no haya ningún riesgo anormal de que llegue este navío.
Estamos frente a lo que fue en su momento esta gripe, hace pues, casi 10 años ya. Tú recordarás que en ese momento muchas voces señalaron que el país había sobrereaccionado Ajá. y que el daño que se generó a la economía, digamos a la convivencia social, a la proximidad entre Sí. las personas fue excesivo. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es que las autoridades tengan la templanza, la agudeza de la evidencia científica para que no se deje de hacer nada que recomienden los protocolos internacionales, pero que tampoco haya medidas irracionales, excesivas y que puedan generar temor entre la población. Medidas que le afectaron en su momento al sector empresarial, Desde luego, ¿no? A la industria. en su momento se cuestionó si las medidas eran las necesarias o si habían sido excesivas. Por eso lo que señalo es que requerimos, primero, evidencia técnica y segundo, total transparencia por parte del gobierno sobre cómo va evolucionando, digamos, las medidas del gobierno, pero además cómo se van presentando en su caso algún caso de este tipo. Correcto. Se ha hecho una gran negociación, voy a brincar al tema del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, estuvo aquí Jesús Seade y realmente pues fue un momento difícil, ríspido, un negociador muy hostil como es Estados Unidos. Sin embargo, estamos frente a un acuerdo que favorece a México del todo. Mira, Hay algunos puntos, yo quiero tocar el de la industria automotriz. primero, hablando en términos generales, no hay duda que la decisión de integrar a México en Norteamérica, que se tomó hace 30 años, es la mejor decisión en términos económicos que se ha tomado en este país. No hay duda que México hizo bien en reiniciar una negociación. No hay duda que fue exitosa en lo general este aspecto de coordinación entre el gobierno y el sector privado. En la parte final de negociación hubo aspectos donde nosotros señalamos oportunamente que no se habían llevado a cabo de la manera más transparente, más adecuada. Sin embargo, hoy es un tratado ya aprobado en México, hay que aprovechar cada una, digamos, sus circunstancias y desde luego enfrentar de la mejor manera los riesgos, sobre todo en materia laboral, que implica este tratado. ¿Qué nos costó el tratado? ¿Qué le costó a México? México tuvo, para mantener vigente lo que era el TLC, ahora el TEMEC, que hacer algunas concesiones. Desde luego que estas no se pueden entender si no analizamos que hay digamos, un ambiente generalizado de hostilidad de los Estados Unidos, de su gobierno, hacia toda la relación comercial con el mundo. Si no entendemos que esto es una actitud global, sería difícil entender por qué México tuvo que hacer ciertas concesiones. Desde luego que de manera específica en ciertos temas hay preocupación. Si hacemos una evaluación en lo general, no hay ninguna duda que la decisión de seguir adelante y de firmar el acuerdo fue la correcta. Bueno, voy a dos temas, seguridad. México está viviendo un clima raro en donde a los delincuentes los atrapan y los jueces los liberan. Esto tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen porque han sido muy insistentes en la impartición de justicia, en ser una lupa que esté vigilante y hoy al parecer no hay control o esa es la sensación social. Mira, yo creo que no tenemos que estigmatizar el trabajo de los jueces. Es un problema integral que parte desde la forma en que se integran las carpetas de investigación, cómo se recaba la evidencia por las policías, cómo está el marco normativo, la infraestructura con la que cuenta el Poder Judicial y desde luego también el trabajo de los jueces. Lo que no hay ninguna duda es que tenemos que atacar este problema de manera integral, desde su etapa preventiva hasta su etapa, digamos, de persecución, la fase del procedimiento penal y desde luego la rehabilitación. Aquí lo que me parece es que, sobre todo en la parte preventiva, en el combate a la comisión cotidiana de delitos, el gobierno, particularmente el gobierno federal, pero también los estatales, ya tienen que empezar a dar resultados. El presidente propuso al país, nosotros apoyamos en su momento la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyamos que se organizara la Guardia Nacional, ya ha pasado prácticamente un año de su operación y evidentemente los resultados no están llegando. Apoyamos la decisión estratégica, falta revisar la táctica porque los mexicanos ya lo que queremos no son más leyes, no son más declaraciones, Sí. queremos resultados. Ya hay leyes suficientes. ¿Cuánto le pega al sector empresarial? ¿Cuántos Pues, negocios por día, por mes tienen un cálculo de que se han visto afectados por la delincuencia? Afecta mucho, sobre todo en los costos asociados a garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, de los activos de las empresas, la integridad, por ejemplo, de los vehículos que transportan las mercancías, las materias primas, pero lo más importante es que afectan la convivencia de los mexicanos, de los empresarios sí, pero de todos los trabajadores. Así es que este es un tema que debemos de quitarle ya el sesgo político, se trata de que realmente empiecen a darse los resultados y en esto hay que decirlo claramente, el presidente y todas las instituciones del Estado mexicano contarán siempre con el apoyo de la Coparmex. Muy bien, estamos platicando con el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Me voy al último tema, la economía. ¿Cómo ve la Coparmex el 2020? Dicen los que saben de economía que si nos va igual que el año pasado nos iría muy bien.
Bueno, los resultados, mejor dicho, los datos que acaba de dar a conocer ayer el Banco de México y el INEGI no Nada son muy alentadores, ¿no? alentadores. Crecer para México no es una opción, es una necesidad. Tenemos que hacer lo que sea necesario para que el país pueda crecer, porque Jorge, no crecer implica que los mexicanos no tengan suficientes empleos, implica que el gobierno no tenga suficientes recursos, así es que mi llamado es para que particularmente el gobierno federal haga un alto en el camino, analice cuáles de sus decisiones han vulnerado la confianza, porque ese es el activo, es el ingrediente que está faltando, que se recupere la confianza para que llegue la inversión, y no me refiero a la gran inversión internacional, que es muy importante, me refiero a la inversión del microempresario que decida agregarle 5 metros cuadrados a su establecimiento, a contratar 1 o 2 trabajadores. Eso es lo que está haciendo falta en el país, confianza. Ese es lo que debe ser la prioridad hoy para México. La Coparmex entiendo que tiene las cifras pues, muy al día. Estamos hablando de que las empresas, la iniciativa privada genera 8 de cada 10 empleos, 9 de cada 10 empleos. Prácticamente el 80% de la economía del país la generamos en las empresas, en las microempresas, en las medianas empresas y en los grandes conglomerados. Y además se genera la mayor parte, cerca del 80% también de la inversión. Así es que no es una opción, como lo decía hace un momento. El gobierno tiene como función primaria generar condiciones de certidumbre, de confianza para que esta inversión pueda reactivarse. Muy bien, Gustavo. Gracias Jorge, por estar un gusto aquí. saludar contigo. Es Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, aquí en el Foro de Hechos AM.